El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro del Deuteronomio, que es el último libro que conforma, pues, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y es bien interesante porque nos relata la manera como Dios trata pedagógicamente a su pueblo. Primero, escucha el clamor del pueblo oprimido en Egipto. Luego se compadece de ellos. Posteriormente actúa con brazo poderoso y los libera de la esclavitud, llevándolos a una tierra prometida que mana leche y miel. Pero en el camino, además de esto, los alimenta y sacia la sed del pueblo, pero también los instruye para que aprendan a serle fieles a Él, ya que Dios es siempre fiel a nosotros, a sus promesas. Y la manera de instruirlos es precisamente por medio de los mandamientos. Y fíjense que hay una palabra clave para poder entender por qué los mandamientos son tan importantes, y es la palabra ajuste. Debemos ajustarnos al querer de Dios. Cuando se habla de una persona justa, de una persona santa, es porque esta persona asume en su vida el querer de Dios, la voluntad de Dios, y configura su propia voluntad con la voluntad divina. Por lo tanto, entonces, los mandamientos quieren que nosotros nos ajustemos a las expectativas que Dios tiene fijadas en cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos vivir en gracia, pero sobre todo reconocer la majestad y el poderío del Señor. Que seamos pues humildes en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de la Iglesia. Que recordemos que la humildad es esencial para poder practicar nuestra fe. Creo que muchas veces se nos olvida este detalle y la palabra humildad nunca ha estado de moda y creo que no lo estará. Somos muchos los que queremos actuar y pensar por nosotros mismos, olvidándonos entonces que Jesús, de manera obediente y humilde, decidió asumir la cruz para poder darnos así salvación y vida eterna. Él pudo tener cuestionamientos ante la voluntad del Padre, sin embargo, lo que hizo fue ser humilde y obedecer. Y creo que esto es realmente un gran ejemplo para nosotros. Hoy, la voluntad de Dios se manifiesta por medio del magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos que se encargan de pastorear el rebaño. Obviamente cabe la posibilidad de algún error humano por parte de ellos, pero la Iglesia suple y eso es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Cuando leo sobre la vida de los santos, me impacta muchísimo ver cómo algunos de ellos obedecían a órdenes moralmente aceptables, obviamente,
pero que ellos no entendían muy bien. Sin embargo, en ese ejercicio de obediencia y humildad, el Señor los engrandecía, los santificaba y al final entonces les revelaba realmente su voluntad. Así que tengamos esto presente, sobre todo para que podamos practicar nuestra fe de la manera como Dios quiere. Y el Evangelio nos presenta a Jesús, que precisamente nos dice que no ha venido a abolir la ley, esta ley representada en los mandamientos, sino que ha venido a darle cumplimiento, plenitud. Y ustedes recordarán que hace apenas unos fines de semana atrás, un domingo, tuvimos esta lectura y en la cual Jesús decía, se les dijo, no odiarás a tu prójimo, pues yo les digo, ama a tu enemigo. Es decir, por eso Él viene a darle plenitud, porque no solamente dice, no dejes de hacer el mal, sino haz el bien al cual estás llamado a hacer. Al final de este pasaje del Evangelio, Jesús también hace mención a que aquellas personas que confundan o que tergiversen la ley de Dios y lo enseñen a los demás, serán castigados, mientras que aquellos que permanezcan fieles a la enseñanza de Dios por medio de sus mandamientos y la enseñen a los demás, recibirán bendiciones. Esto es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Tenemos que enseñar y compartir con los demás la fe de manera íntegra, dejando a un lado mis posiciones personales y mis razonamientos, que muchas veces son bien intencionados pero poco formados, para de esa manera entonces ajustarnos a lo que realmente Dios quiere decir y no terminemos diciendo lo que yo quiero decir y pongo en la boca de Dios. Eso es algo que nos puede pasar. Así que evitemos esto. Confiemos en el Señor, sigamos fielmente sus mandamientos y recordemos pues que Dios siempre nos acompaña y nos ama misericordiosamente. Así sea.